No queremos pasar en alto nuestro agradecimiento a las hermanas que se dispusieron como guías, como plenaristas para estar en el retiro pues que estamos concluyendo en esta mañana. Yo voy a pedirle, hermanas de amarillo, de pollito, pónganse de pie, pónganse de pie cada una. Demos un aplauso fuerte al Señor por la vida de ellos. El Señor les bendiga, les concedan las peticiones de su corazón y sepan que es una siembra buenísima y segura que trae cosecha. El Señor les bendiga. ¿Y cuántos estamos listos para el día sábado? Diga usted conmigo, sábado. Sábado a las 5 de la tarde, dígale. ¿Y qué va a pasar el sábado a las 5 de la tarde? Manos de sonido. Y la fuerza tú me das, nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Bueno, ahí está la invitación. Estamos todos preparados para el día sábado a las 5 de la tarde. Ahí vamos a oír cantos que vamos a estar entonando durante un periodo de tiempo y la idea es precisamente esa, que a través del canto estemos enfocados en lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, en nuestra congregación y de esa manera pues vayamos también con el ritmo, digámoslo así, a la par de la unción pues que el Señor está derramando sobre la iglesia y sobre cada uno de nosotros. Esa es la idea y usted está pues invitado, no se quede, sino haga el tiempo y el sábado a las 5 de la tarde estamos pues acá en camino a Sion. ¿Por qué no inclinamos nuestros rostros y pedimos al Señor su bendición en nuestro corazón de la palabra en esta mañana? Padre, todos estamos necesitando, Señor, de tu palabra. Bendícenos en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén y amén. El 9 de julio del 2011, quien era presidente de México, acompañado por el presidente de Chile y un titular de la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociados, inauguraron en Pachuca, una ciudad que está a 94 kilómetros del Distrito Federal, lo que se conoce como el Salón de la Fama del Fútbol. Fíjese. Esto es todo un museo en donde anualmente se reconoce a jugadores, entrenadores y directivos que han dejado huella en el fútbol a nivel internacional y que a manera de historia son inmortalizados por sus logros o hazañas en el fútbol, de modo que siempre puedan ser recordados como héroes en el plano futbolístico. Figuras como Pelé, Maradona, Michel Platini,
Beckenbauer, son personajes que ya tienen su lugar en el Salón de la Fama. Y fue un orgullo muy grande para los salvadoreños conocer el día martes el ingreso de un salvadoreño que por su gran habilidad en el fútbol quedara calificado como apto para estar en el Salón de la Fama. Y ese mismo día martes los medios de comunicación nos presentaban el momento en que se homenajeaba al famoso Jorge González o el mágico González. Lo vimos recibir el saco y el trofeo conocido como el trofeo El Espíritu de la Gloria, que le otorgara tan distinguido comité de elección integrado por comunicadores deportivos internacionales, como uno de los personajes que por su récord en el fútbol, en el mundo del fútbol, daba la talla para estar en el Salón de la Fama. Y ahí estábamos los salvadoreños, pues representados en él, viendo un homenaje tan grande como era precisamente el que le otorgaba la FIFA al famoso Jorge González. ¿Qué experiencia más memorable será para la vida de un hombre o de una mujer el ser reconocido con dones o talentos que amerite ser recordado por todo el mundo? Y en el uso o habilidades alcanzadas de sus talentos, un hombre es capaz de lograr, si en el uso o habilidades alcanzadas de sus talentos, un hombre es capaz de lograr posiciones tan honrosas, tan distinguidas, ¿cómo no será, hermano, la exaltación, la honra que el Señor Jesucristo desea traer a la vida de sus hijos? Cuando lo que está de por medio es la misma reputación de la grandeza de Dios representada en la vida de aquellos que hemos decidido confiar en el Señor para la realización de nuestras vidas. ¿Cómo creen ustedes? Imagínense pues el caso de Jorge González, tal reconocimiento, pero ¿cómo no será el reconocimiento, la exaltación que el Dios quiere traer sobre la vida de sus hijos, cuando lo que está de por medio es la grandeza del Dios Todopoderoso? Amén. ¿Cuántos creen que el Señor desea honrarnos, desea bendecirnos, desea exaltarnos? Y si a un hombre se le puede dar ese tipo de reconocimiento, ¿cómo no será el reconocimiento que vamos a recibir los hijos de Dios? Fíjese bien, cuando lleguemos también a nuestro Salón de la Fama, cuando estemos todos los héroes de la fe que hemos llegado hasta el final de nuestros días creyendo en la persona del Señor Jesucristo. Amén. También nosotros vamos a pasar un día el Salón de la Fama, ¿sí? Como todos los héroes de la fe. Y pues yo creo que el Señor va a recordar cada uno de nuestros logros, todo lo que hemos hecho en vida física. Por eso es importante que nos esforcemos y que perseveremos en el Señor, y que sobre todo descubramos nuestros dones, nuestros talentos, los pongamos al servicio del Señor y esperemos del Señor todo el reconocimiento de parte de Él. Porque dice la palabra que Dios no es injusto para olvidar nuestro trabajo en la obra del Señor. Amén. Qué bueno es nuestro Dios. Pero hermanos, en esta mañana quiero dejar a ustedes 4 claves halladas en la palabra de Dios que pueden ayudarnos a ser testigos de la exaltación de Dios en nuestra vida, para testimonio de aquellos que desconocen del favor, la misericordia y la gracia del Señor a favor de los hijos de Dios. Amén. Tenemos que dar testimonio de nuestro Dios. Tenemos que hablar de esa grandeza, pero también tenemos que hablar de ese favor de Dios para cada uno de nosotros. Él nos abre oportunidades todos los días. Y si somos capaces de vernos, podemos siempre estar expectantes de todo el favor que está siendo derramado
de parte de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Hay 4 claves que quisiera dejar en esta mañana, de manera que podamos ver claramente el camino de exaltación que Dios tiene para cada uno. Y está trazado el camino, y no hay manera de desviarse, sino está tan claro que nosotros lo vamos a ver a través de esta palabra en esta mañana. Quiero que abran sus Biblias, porque ahí está encerrado dicho secreto o clave de la palabra del Señor. Yo sé que todos anhelamos en un momento determinado ser levantados, ser exaltados. Nadie quiere caminar en la vida con la cabeza hacia abajo, reflejando frustración, reflejando inutilidad. Nadie queremos eso. Todos queremos ser levantados, pero necesitamos conocer el camino. Y vamos a ver esta palabra. Vaya usted conmigo a 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Usted va a leer conmigo lo siguiente. 1 Pedro 5, 6. Dice la palabra del Señor. ¿Por qué no lo leemos todos juntos y si estamos en el mismo sentir? A la cuenta de 1, 2, 3. ¿Está ahí? Ahí está, mire. ¿Por qué no lo leemos acá o en su Biblia? Dice la palabra de Dios a la cuenta de 1, a la cuenta de 2, a la cuenta de 3. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Nuevamente, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ahí está para mí el camino, fíjese bien, a la exaltación. Y hoy vamos a, así como cuando destapamos un regalo, ¿verdad? Que le quitamos todo y ¡ah! ¡Qué lindo regalo! Hoy vamos a quitar todo aquello que no nos deja captar la palabra de Dios, porque vamos a ver el regalo que Dios tiene preparado para nosotros en esta mañana. Pero sobre todo el énfasis a creer o a decir para cada uno de nosotros, Dios está interesado en nuestra exaltación. Dios está interesado en que levantemos nuestro rostro en todo lugar y que reflejemos la gloria de nuestro Dios. Número 1, aspecto número 1, clave número 1 en el camino, fíjese bien, de la exaltación que Dios nos mostrará en esta mañana. Primero, entender, oiga bien, que no puede haber exaltación si primero no hay humillación. Esa es la primera cosa que vemos en la palabra del Señor. Dice, entender que no puede haber exaltación si primero no hay humillación. ¿De dónde lo sacamos? Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte. Lo primero que hay no es exaltación. Lo primero que encontramos en la palabra es humillación. Entonces decimos, entender que no puede haber exaltación si primero no hay humillación. Fíjese, en otras palabras, la plataforma que le da forma a la exaltación es la humillación. Quien no aprende a vivir en humillación no está preparado para recibir exaltación. Eso es algo que debe de dejarlo en su corazón. Yo sé que todos anhelamos ser levantados, todos anhelamos ser exaltados, pero no encontramos la forma. Y la palabra de Dios dice, de esta forma, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Entonces, quien no aprende, oiga bien, a vivir
en humillación no está preparado para recibir exaltación. Eso es lo primero. Ese es el primer, digámoslo, el primer espacio que el Señor nos deja ver de este camino. La humillación, que según captamos en el versículo leído, es una actitud mostrada hacia Dios. Humillados, dice, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, lo primero que una persona debe de conocer, de saber, cuando busca ser levantado, cuando busca ser exaltado, es que tiene que aprender a vivir humillado bajo la poderosa mano de Dios. Eso es lo primero. Mire, esta actitud de humillación no es una actitud de vergüenza e indignidad como comúnmente se entiende la humillación, sino es una actitud que en reconocimiento a la grandeza de Dios se elige vivir dispuesto, oiga, a la obediencia o sujeción a los principios o voluntad establecidos por el Dios Todopoderoso. Yo sé que este tema es bueno conocerlo, porque todos andamos en la vida buscando encontrar un camino para la exaltación. Y siempre nos estamos encontrando como en un laberinto con topes y con topes, y no encontramos la senda verdadera. ¿Por qué? Porque lo hacemos mal. Porque lo hacemos sumamente mal. Porque no iniciamos con la humillación. Y cuando no iniciamos con la humillación a Dios, entonces no encontramos el camino de la exaltación. Porque el camino de la exaltación primero tiene que ver con la humillación. Con la humillación a nuestro Dios. Mire, el camino de la humillación para vivir la exaltación es el camino que nos modeló el Señor Jesucristo. Nosotros tendemos a ver los modelos, las hermanas las modelos, ¿verdad? Dice, va a haber un evento, ¿verdad?, de modelos, ¿verdad? Entonces, modelos, o sea, para crear un estereotipo, para saber exactamente a dónde quiero llegar y a quien seguimos nos modeló no primero la exaltación, nos modeló la humillación. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, dice, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús toda rodilla se doble, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, Él, que es nuestro modelo, dice la palabra que fue exaltado y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, pero antes de la exaltación dice que tuvo que aprender la humillación. Eso fue lo primero que aprendió. Por eso decimos, si no hay humillación, hermano, no hay exaltación. No le busque por otro lado, no se lo busque. Pero óigase bien, ¿cómo demostró el Señor Jesucristo esa humillación? Y la palabra de Dios es bien clara. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Y qué manifestó en esa humillación? ¿Cómo era ese acto o esa actitud de humillación? Dice, haciéndose obediente.
haciéndose obedientes. Entonces, según esta palabra, ¿cómo fue que el Señor Jesucristo mostró una actitud de humillación hacia el Padre Celestial? Obedeciendo. Entonces, pero esa es una actitud de humillación. Cuando obedezco al Señor, la actitud de mi corazón no es arrogante. La actitud de mi corazón no es orgullosa. Cuando obedezco al Señor, la actitud de mi corazón es inclinada a la humillación. La obediencia al Señor vendría a ser la marca de la humillación, la marca de aquel hombre o de aquella mujer que ha renunciado a vivir sujeto a su propia voluntad para aceptar vivir sujeto, en este caso, a la voluntad de Dios. Y déjeme decirle que si no es difícil o problemático entrar a hacer la voluntad de otro. Ese es el gran problema de los jóvenes, adolescentes. Ellos quieren hacer la voluntad, su voluntad, no la voluntad de su papá o de su mamá. ¿Cuál es el problema en los negocios, en los trabajos? Que el empleado de alguna manera quiere hacer su voluntad cuando lo que se le pide es hacer la voluntad de su jefe. Los alumnos quieren hacer no la voluntad de su maestro, quieren hacer su voluntad. Y es todo un problema. Pero fíjese bien que cuando no tenemos dificultad, cuando no tenemos ningún problema en sujetarnos y aceptar la voluntad de otros, y en este caso la voluntad de nuestro Dios, dice que lo que estamos manifestando es una actitud de humillación. Fíjese. Cuando el Señor Jesucristo se presentó ante Juan el Bautista para ser bautizado, dice que el mismo Juan el Bautista no entendía por qué el Hijo de Dios tenía que sujetarse a una práctica semejante de arrepentirse de sus pecados, representando el Señor Jesucristo la misma esencia o presencia de Dios. Y él le dijo: ¿por qué tú tienes que ser bautizado? Tú deberías de bautizarme a mí, pero tú has venido para que yo te bautice. Y mire, aquí hay una expresión lindísima. Dice la palabra: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, oiga bien, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, algo importantísimo es que la obediencia nos hace vivir bajo la justicia de Dios. Mire, y esto hace, fíjese bien, cuando yo vivo dentro de la justicia de Dios. ¿Pero qué es vivir dentro de la justicia de Dios? Es obedeciendo al Señor. Entonces, si estoy cubierto de la justicia de Dios, esto hace que el enemigo no toque la familia, no toque el negocio, no toque nuestra reputación, porque la obediencia nos cubre de la justicia de Dios. Amén. La obediencia te cubre de la justicia de Dios. Y si la justicia de Dios está contigo, el enemigo no te puede destruir, porque tienes una sombra, ¿verdad? Mire, allá afuera, ahorita los rayos del sol son fuertes
y queman, pero no a nosotros, porque estamos cubiertos. El que está cubierto sobre la justicia divina, también, aun cuando el enemigo le mande rayos de esto y rayos de otro, no lo pueden quemar, porque estamos cubiertos en el Señor. Y lo que me mete a eso es la obediencia al Dios Todopoderoso. Ahí estamos, fíjese bien, ahí estamos, es necesario. Dice, conviene. Mira, le dijo Juan el Bautista, ¿sabes qué? Yo sé que tú no entiendes, pero yo entiendo que mi obediencia hace que me cubra de la justicia de mi papá. Y aunque tú no quieras, ¿verdad? Yo lo voy a hacer. Déjame cumplir la justicia de Dios, la justicia de mi papá. Y fue bautizado. Sí, dice la palabra, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Nosotros decimos te conviene cuando sabemos que algo está bien. Y déjeme decirle en esta mañana, todo lo que es obediencia al Señor conviene, porque es para bien de nuestra vida. Y es para que la justicia de Dios se derrame sobre nosotros. Eso es importante. La obediencia nos hace vivir bajo la justicia de Dios. Y esto hace que el enemigo no toque la familia, no toque el negocio, no toque nuestra reputación, porque la obediencia nos cubre de su justicia. La actitud de humillación es aquella actitud que no cuestiona, no resiste los designios de Dios, sino únicamente se dispone para obedecerlos o sujetarse a ellos, porque sabe que dentro de la voluntad de Dios está manifestada su justicia. Y acá hay algo importante, fíjese bien, que debe ser resaltado en el versículo este que leemos cuando el Señor es bautizado. Y es que tras la obediencia viene la afirmación o confirmación de parte del Señor. Muchas veces viene a nuestra mente la inquietud del por qué el Señor guarda silencio y no nos confirma o afirma en aquello que necesitamos una respuesta. Y ahí andamos buscando, el Señor no me habla, no me dice nada, no sé qué hacer. Pero déjeme decirle una cosa. Dice que los cielos se abrieron para el Señor Jesucristo al momento que estaba obedeciendo. Cuando no encuentres nada que hacer, solo obedece la palabra. Solo esté quieto. No haga nada. Solo asegúrese que esté obedeciendo a la palabra del Señor. Y te va a venir la confirmación. Y los cielos se te van a abrir. Y va a venir una voz que te diga, ok, o sea, está bien, anda por ahí. Te confirmará. Pero a veces buscamos confirmación en la desobediencia. Y aquí la palabra de Dios dice que el Señor fue confirmado por Dios Padre cuando estaba haciendo la voluntad de Dios. Amén. Entonces es importante. Aunque cuando usted no encuentre nada que hacer, no hay lo que hacer en esta situación, su postura debe de ser en obediencia. Mi jefe no me quiere pagar mi salario. En obediencia. No lo calumnie, no diga mal de él. Cúbrase del Señor y deje que la justicia de Dios llegue sobre su vida. Y se va a dar cuenta que Dios es fiel con usted más que su jefe. Y eso es importante. Eso es muy importante. Entonces, lo primerito, fíjese bien, que debemos hacer en el camino de la exaltación no es buscar la grandeza, es buscar la humillación. Porque el que no aprende a humillarse no está preparado para que Dios lo exalte. Amén. Es importantísimo. Número uno en el camino. Vamos a ampliar más el camino. Número dos, entender, óigase bien, que como hijos de Dios no será el producto de nuestras capacidades o habilidades personales, sino el producto del deseo o voluntad de Dios para nuestra vida.
el que seamos exaltados. Su exaltación no está en manos de una preparación. Su exaltación no está en manos de un seminario que le van a dar y entonces usted va a ser más grande y se va a abrir camino y todas las cosas le van a salir bien. No está en eso. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Dice, para que Él los exalte. Tu exaltación no está en un seminario. Tu exaltación no está en una universidad. Aunque es importante ir a un seminario, aunque es importante ir a una universidad. Es importante capacitarse, pero ahí no está tu exaltación. Tu exaltación viene del deseo de Dios. Si Dios quiere. Nuestra exaltación no es el producto de nuestras capacidades humanas, sino el producto del deseo o voluntad de Dios, eligiendo a quién levantar o a quién exaltar. Fíjese bien. Usted pudiera ser un hombre muy habilidoso, talentoso, inteligente, guapo y de todo. Pero si Dios no lo ha elegido para ser exaltado, levantado entre los hombres, en vano será todo su esfuerzo personal. Porque no se trata de capacidades, sino se trata de que Él elija para usted levantarlo. Fíjese. Mire, hay personas que no tienen mayor preparación y Dios los lleva a cúspides, a grandes montes, los eleva. Yo recuerdo siempre el testimonio, hermano Edgar Solórzano. Decía, ahí dice, botado estaba. Y todos en la junta de ancianos del pastor Jorge admiraban al hermano Edgar. Y el hermano Carlito dice, me da, risa. Cuando oigo a Edgar Solórzano decir, señores, hagamos un flujo de efectivo. Pero Edgar solo tenía segundo grado, dice. Solo segundo grado tenía Edgar. Pero Dios le confió en vida física toda una fortuna. Entonces no era un hombre preparado, pero era un hombre dispuesto hacia el Señor. Agradecido con el Señor. Fíjese. Mire, cuando el profeta Samuel fue enviado a la casa de Isaí, padre de David, quien llegó a ser rey de Israel, dice que la instrucción que el profeta llevaba era la de ungir al próximo rey de Israel. Dice que Isaí hizo pasar a sus 7 hijos, los que a su parecer podrían dar el ancho de lo que el profeta Samuel andaba buscando, ungir al próximo rey. Pero dice que Isaí no veía de alguna manera en David probablemente grandes capacidades o talentos. O a lo mejor por ser el chimpe de la casa lo estaba protegiendo. Y él dijo, es muy chiquito, no creo que Dios lo elija como rey de Israel. Según Isaí, el hecho de que sus demás hijos, apartando a David, fueran hombres de guerra, de buena apariencia, de voz varonil o sonora, imaginó los hacía actos para ser elegidos por el profeta Samuel, puesto que al primero que le presentó como hijo fue a Eliab. Dice que Eliab era un hombre de buen tamaño y de buen parecer. Y cuando llegó Eliab frente a Samuel, lo apantalló. Lo que diríamos en buen salvadoreño. Te apantalló. Un hombre grandotote, un hombre de mucho músculo, un hombre que parecía rey. E Isaí dijo, seguro que Eliab es el hombre. Fíjese. Y el Señor inmediatamente lo corrigió. Y le dijo, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Mire.
yo lo desecho. Yo desecho lo grande. Yo desecho lo de buen parecer. No ando buscando guapuras. No ando buscando músculos. Fíjese. No ando buscando linduras. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Mire qué cosa. Mire qué cosa. Isaí dice la palabra de Dios que fue pasando a sus 7 hijos predilectos según él, más actos. Y ninguno de ellos fue elegido por el profeta Samuel, sino David. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y dice, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngele, porque este es. Este es. No era el de buen parecer, era el que Dios había elegido. Por eso es importante decir que la exaltación no es del que quiere, no es del que parece que a este Dios lo va a exaltar, no es del que se mira capaz, sino de aquel a quien el Señor elige y bendice exaltarlo entre los hombres. Es decisión del Señor. Ni modo, ahí estamos. Por eso el camino de la exaltación es el camino de la humillación, porque no podemos vivir rebelándonos o enemistados con aquel que tiene el poder para exaltarnos. Y lo primero que debemos entender es eso, o sea, que el camino de la exaltación viene primero por la humillación al Señor. Número 3, entender que el momento o tiempo propicio de la exaltación del Señor no es el momento en el que nuestra capacidad mental está preparada, sino el momento en el que la condición del corazón ha quedado dispuesta para la obediencia o sujeción al Señor. ¿Cuántos han dicho, voy a terminar mi carrera, verdad? Se me abran puertas por aquí, por allá, seré el hombre más feliz? Y no es así. La preparación intelectual no me asegura el éxito de la vida, pero sí la condición del corazón. Entonces dice la palabra, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Pero ¿qué tiempo? Mire, es por esto que cuando el Señor nos llama, mire, casi nunca nos mete de lleno en aquello que es nuestro llamado, sino que Él se toma el tiempo para prepararnos. Pero no para prepararnos mentalmente o intelectualmente, sino nos prepara afinando nuestro corazón para la obediencia a Él. José, el hijo de Jacob, aun cuando la profecía hacia él era gobernar, incluso por sobre su padre, madre y hermanos, él no tuvo la revelación o sueño de que sería gobernador y el siguiente día amaneció gobernando. No leemos eso en la palabra de Dios. Dice que José, después del sueño, inició el Señor con él no la preparación intelectual, sino la preparación del corazón, para que hasta que el Señor entendió que había dado la medida de la obediencia y que aun cuando tuvo la oportunidad de rebelarse contra el Señor, desobedeciéndolo, no lo hizo. Entonces Dios lo premió y lo exaltó. Fíjese bien.
Y mire cuánta situación vivió José. Dura, difícil. Y nosotros decimos, sí, pero es que el Señor me ha dicho tal cosa, pero que lo que usted ve es todo lo contrario. Dice, ¿y por qué me sucede todo lo contrario a lo que Dios me ha prometido? Porque Dios está preparando primero tu corazón. Simplemente. Porque quiere que des la medida de la exaltación en tu corazón primero. Y esa medida se llama obediencia al Señor. Mire, no fue difícil para José. Fue duro enfrentarse a la humillación de ser vendido como, o más bien de vivir el menosprecio de sus hermanos. Frente a la humillación de ser vendido como esclavo. Frente a la tentación de ceder a las insinuaciones de la esposa de Potifar. Frente a la experiencia de ser encarcelado por la calumnia de una mujer. Y en mucho más cosas que a lo mejor la Escritura no detalla. Pero en todas estas cosas, antes de llegar a ser rey, José fue fiel al Señor. Y permaneció ante todas circunstancias manifestando una actitud decidida de obediencia al Señor. Toda esta preparación lo llevó al momento en el que el Señor le tenía preparada su exaltación, pero sin antes vivir el tiempo de la humillación al Señor, que es el tiempo cuando nuestro corazón se está amoldando o conformando a la voluntad de Dios. Y mire lo que dice la palabra. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo en su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso por sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Llegó la exaltación, pero le llegó después de la humillación. Primero soy preparado en la obediencia al Señor. Y esa es la forma en el que el corazón está siendo preparado. Y cuando doy la medida, viene la exaltación. En la escuela, en el colegio, en la universidad, nos preparan mentalmente para conocer las ciencias. Ciencias naturales, ciencias matemáticas, ciencias físicas. Pero en la escuela de la vida, en el ambiente de todos los días, en la casa, en el colegio, en el trabajo, en la iglesia, nuestro corazón es preparado para la obediencia al Señor. Esa es otra escuela, pero nosotros no la vemos. Es en el trato con el cónyuge, con los hijos, con los jefes, con los vecinos, con los amigos, que nuestro corazón aprende a humillarse y vivir en la obediencia al Señor. Cuando el corazón queda amoldado a la obediencia, ese es el momento en el que somos exaltados por el Señor. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y por último, hermanos, entender que es un privilegio, óigase bien, vivir bajo el señorío del Señor Jesucristo. Número uno, humillarse primero para luego vivir la exaltación. Número dos, entender que la exaltación no es el fruto de nuestras capacidades, sino que es la decisión de Dios. Él elige cuándo me va a exaltar o si me va a exaltar. Número tres, el momento le da la obediencia. Y número cuatro es estar claro, estar decidido, estar alegre.
porque vivo bajo el señorío del Señor Jesucristo. Mire, todos de alguna manera siempre estamos sujetos a alguien o a algo. A lo mejor nuestro señorío lo tenga la carne, el vivir sujeto a las pasiones o deseos. O a lo mejor nuestro señorío esté en manos de Satanás, impulsándonos a rebelarnos contra Dios. O a lo mejor nuestro señorío lo tenga el mundo, impulsándonos a vivir tras los deseos de los ojos o la vanagloria de la vida. Alguien tiene nuestro señorío. Por eso decimos, gran privilegio es saber que nuestro señorío no lo tiene ninguna filosofía humana, sino que lo tiene el Señor Jesucristo. A Él reconocemos como Señor, como Rey de nuestra vida. Pero el alto privilegio, mire, pero es alto privilegio vivir bajo el señorío del Señor Jesucristo, cuya misión es que nuestra vida se vuelve agradable delante de Dios Padre. Y podamos de esta manera ser objeto del favor, de la gracia de Dios, hasta que seamos testigos de su exaltación. Miren, muchos podrían oponerse a nuestra exaltación, a nuestra honra, pero grande es saber que el deseo particular del Señor nadie lo puede frustrar. Y cuando el Señor elige levantar, nadie hay quien lo pueda estorbar. Qué bueno es estar al lado del que tiene toda la autoridad, todo el poder y toda la capacidad para llevarnos y colocarnos en donde Él lo desea. Dice la palabra, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. No hay manera de resistir o frustrar los planes del Señor. Pero cuando el Señor está en nuestra contra, nadie hay que pueda llevar plan alguno si el Señor lo frustra. Es misión imposible buscar salir adelante cuando Dios no nos está respaldando. Dice Job que el Señor prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Pero también dice el Salmo 33:10, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Si el Señor te frustra, no hay nadie que te levante. Pero si el Señor te bendice, no hay nadie que se pueda oponer. Dice que en 1924 se celebraron los Juegos Olímpicos en París. Dice que fue durante esta Olimpiada que Eric Liddell, el escocés volador, sorprendió a Inglaterra al negarse a correr la carrera de los 100 metros porque la competencia se realizaría en domingo, el día del Señor. Dice que Liddell, estudiante de la Universidad de Edimburgo, se había distinguido por sus marcas, primeramente en 1920, y pronto se convirtió en una superestrella. No era una exageración la descripción que hicieron de él. El atleta más famoso, popular y amado que Escocia jamás había producido. La segunda característica que distinguió a Eric Liddell era su interés por los demás. Se cuenta que durante una de las carreras él insistió en hablar con un corredor negro al que nadie le dirigía la palabra. Además, se había formado el hábito de estrechar la mano de sus oponentes y desearles lo mejor. Todo el mundo lo quería. Dice que Liddell era una pieza importante en el equipo olímpico británico en 1924. Cuando se hizo público el programa de las competencias olímpicas, la carrera de los 100 metros apareció programada para un día domingo. Dice que Liddell no trató de hacer de su posición una exhibición, solo explicó con sencillez que él no podía participar. Las autoridades británicas se horrorizaron, le acusaron de traicionar a su país, pero Liddell permaneció firme en su decisión. Para él, el respeto, la sujeción por el día del Señor era tan natural como respirar. De manera que su decisión no fue algo difícil para él. Tenía el poder de perseverar y permaneció fiel a su decisión a pesar de
toda la oposición y crítica. Dice que en vez de correr los 100 metros, se propuso participar en la carrera de los 400 metros. Por lo general se creía que los atletas especializados en los 100 y 200 metros no destacaban en los 400 y 800 metros. Y precisamente dice que el tiempo del líder en los 400 metros no era nada sobresaliente. El viernes 11 de julio de 1924, Liddell ganó y batió récord. También el récord mundial, dejándolo en 47.6 segundos. La corrida de los 400 metros. Cuando Liddell volvió a Edimburgo, fue recibido como un héroe. El año siguiente, 1925, dice que marchó a China, donde sirvió como misionero el resto de su vida. Dios es algo especial. Dios es algo maravilloso. Y cuando le obedecemos aún en las cosas más pequeñas que nosotros creemos, Él está listo para exaltarnos. Él está listo para levantarnos. Entonces, 4 cosas importantes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. Fíjense, Él os exalte cuando fuera tiempo. Póngase de pie.